Hola, buenas tardes. Hoy le vamos a explicar sobre el análisis de ondas y ángulos en la electricidad. Analizaremos las funciones trigonométricas de la corriente alterna y continua con el propósito de mejorar la eficiencia energética del sistema de electrificación. Los integrantes de este grupo somos Maximiliano Sepúlveda y Carlos Aparicio. 3. Buenos días, profesora. El contexto y problemática que tenemos a continuación del trabajo. El contexto de los sistemas eléctricos de la corriente alterna y la corriente continua son fundamentales y su conducta está relacionada con las funciones trigonométricas como el seno y el coseno. El estudio de estas funciones es crucial para aprender la diferencia entre el voltaje y la corriente de los circuitos, lo que repercute en la eficacia de los sistemas eléctricos. Y la problemática de este análisis es la variación entre el voltaje y la corriente en sistemas de corriente alterna. Provoca pérdidas energéticas y disminuye la eficacia de los aparatos eléctricos. Este proyecto tiene como objetivo utilizar la trigonometría para examinar, perfeccionar los circuitos eléctricos, incrementando de esta manera el desempeño y la eficacia energética de los sistemas industriales y comerciales. Y a continuación la pregunta 2 y su respuesta. Una variación de 45 grados implica que tanto la corriente como la tensión se encuentran desincronizados. La tensión inicia su ciclo ligeramente antes y después de la corriente, lo que puede traducirse en sumar o eliminar la diferencia de las ecuaciones de la onda. Las funciones seno y coseno ayudan a modelar este desfase, y en el gráfico vemos el desfase de 45. Se va a observar la diferencia de desfase entre la onda seno y coseno. Respondiendo a la pregunta 3, una variación de 30 grados sugiere un factor de potencia cercano a 0.866. Esto señala que el 86.6% de la energía se emplea de manera eficiente, mientras que el resto es energía reactiva que no desempeña la labor provechosa. El coseno del ángulo del desfase es de 30 grados y se utiliza para calcular este factor de potencia. El desfase de 30 grados entre la corriente y el voltaje se puede analizar utilizando la función de coseno para calcular el factor de potencia. Respondiendo a la pregunta 4, una diferencia de 180 grados entre las corrientes primaria y secundaria implica que sus ondas son idénticas, aunque invertidas. Esto garantiza una transmisión eficaz de energía entre circuitos y conserva la misma potencia total. El desfase de 180 grados se observa cuando las ondas seno y coseno están completamente desfasadas, mostrando una inversión completa. Donde aquí podemos ver los ángulos que se forman dependiendo de la energía. A continuación, la explicación, el análisis de las fórmulas que representan la onda de la corriente alterna ayuda a los ingenieros y técnicos a anticipar y manejar el funcionamiento de los circuitos eléctricos en diferentes situaciones. La trigonometría es fundamental para calcular los ángulos de fase y la distancia útil de los sensores, que son cruciales para la sincronización y eficacia energética de los sistemas eléctricos. En la onda de corriente alterna, el estudio de la ecuación que describe la onda de corriente alterna permite a los ingenieros y técnicos predecir y controlar el comportamiento de los circuitos eléctricos bajo diversas condiciones operativas. Las funciones seno y coseno son fundamentales para modelar estas ondas, y en el gráfico de la función seno, la corriente y la función coseno se muestran como la variación de estos parámetros a lo largo del tiempo. En un desfase de 45 grados, en una variación de 45 grados, implica que tanto la corriente como la tensión se encuentran desincronizadas. La tensión inicia su ciclo ligeramente antes después de la corriente, lo que puede traducir en sumar o eliminar la diferencia de las ecuaciones de las ondas. Las funciones seno y coseno ayudan a modelar estos desfases. En los desfases de 30 grados y factor de potencia, sugiere un factor de potencia cercano al 0.866. Esto señala que el 86.6% de la energía se emplea de manera eficiente, mientras que el resto de la energía es reactiva y no desempeña lados provechosos. Donde aquí podemos ver un gráfico donde aplica el factor de potencia y el ángulo que se está desempeñando. Y por último, el desfase de 180 grados entre las corrientes primaria y secundaria implica que sus ondas son idénticas,
aunque invertida. Esto garantiza una transmisión eficaz de energía entre circuitos y conserva la misma potencia total. Y también aquí podemos ver y calcular las siguientes potencias que nos enfrentamos en la electricidad, como la potencia activa, que es donde multiplicamos voltio por intensidad y por coseno de phi, donde la potencia reactiva sacamos, donde utilizamos el voltaje por intensidad por el seno de phi, y en la potencia aparente, donde aparece este cálculo más gigante, donde sería el seno es igual voltaje por intensidad, es igual a la raíz cuadrada de potencia elevado al cuadrado más la potencia reactiva elevada al cuadrado multiplicado por la tangente menos 1. Y aquí hay una división donde se representa igual la potencia reactiva y la potencia activa, solamente para sacar la potencia. Con la desigualdad, la diferencia entre corriente y voltaje sería determinar la distinción entre la corriente y el voltaje, que es fundamental para medir la efectividad de los sistemas eléctricos. Esta distinción puede ser examinada usando las funciones trigonométricas o despejando ya, sacar todos los cálculos que hay que sacar para medir la eficiencia del producto. El factor de potencia es el ángulo de desfase, cuán eficiente es el sistema. Un ángulo de diferencia más pequeño muestra una mayor eficiencia. Y la simulación y optimización del producto sería la evaluación y modificación de parámetros, usar simulaciones para analizar y cambiar parámetros del circuito para mejorar su rendimiento. Esto basta a modificar la frecuencia y la amplitud de otro aspecto del circuito, como podría ser la carcasa y el diseño del producto en sí. Y en conclusión y reflexión hacia el tema del trabajo teórico y ángulo y estudio de trigonometría de la corriente alterna y continua nos ha ayudado a investigar y entender cómo se relacionan las funciones trigonométricas con el comportamiento de la corriente alterna y continua en el circuito eléctrico, usando las funciones de seno y coseno. Hemos representado las ondas de corriente y voltaje, observando el desfase entre estos elementos y cómo influyen en la eficiencia de los sistemas eléctricos. Y en reflexión este proyecto ha demostrado la relevancia de la trigonometría de la ingeniería eléctrica, particularmente la mejora del sistema de corriente alterna y continua, la habilidad de modelar y examinar las ondas de corriente y voltaje utilizando funciones trigonométricas no solo enriquece nuestra comprensión teórica, sino que también tiene usos prácticos importantes en el industria. El estudio y la simulación de circuitos eléctricos usando funciones trigonométricas no solo nos ayudan a entender la teoría, sino que también tiene un uso práctico importante en la industria. Las habilidades que requeridas en este proyecto son útiles para otras materias, dando fase fuertes para el aprendizaje constante. Como por ejemplo, en nuestro caso, no tenemos la electricidad aplicada al mantenimiento, también el mantenimiento de sistemas hidráulica y neumática. Y si Dios quiere, el próximo semestre tendremos física mecánica, que vemos estos mismos términos que estamos hablando en este proyecto. Y por último, esto sería nuestro proyecto que hemos investigado. Aquí tenemos referencia a la bibliografía. Espero que les haya gustado. Aquí con nuestro compañero nos despedimos. Y muchas gracias. Hasta luego.